Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya estamos grabando. Bien, bueno, acá estamos nuevamente reunidos como casi todos los domingos para tocar temas que nos sirvan para mejorar, para entender más la realidad donde estamos y de esa manera ver qué conviene hacer, cómo conviene manejarnos para lograr el mayor bienestar posible, porque ese es siempre nuestro motorizador, o sea, todos buscamos el bienestar, el tema es cómo lograrlo, ¿no? O sea, muchas personas creen que es imposible, creen que el mundo ya es imperfecto, que hay sufrimiento, que no podemos ser perfectos y que siempre va a haber problemas. No hay motivo para pensar eso, o sea, es como paradójicamente un acto de fe, porque si una persona dice esto no se puede arreglar, es como que está afirmando algo que no pudo demostrar. Entonces, paradójicamente está realizando un acto de fe y como todo acto de fe y como vamos a ver es un acto creativo. Entonces, una persona que afirma esto no se puede arreglar, simplemente va a percibir que no se puede arreglar, va a confirmar su creencia y va a vivir convencido el resto de sus días hasta que cambie su creencia. Pero bueno, no me quiero adelantar a los temas centrales de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar hoy, pero estaba simplemente haciendo una pequeña introducción mencionando que es una postura bastante común esta de creer que el ser humano es imperfecto, que está creado para ser imperfecto y que tiene fallas y siempre las va a tener y eso es la naturaleza humana, con lo cual la vida viene con sufrimiento y es así. Y bueno, eso es una aceptación que nosotros no tenemos. Está bien, por lo menos en el grupo en general, nuestra postura no es aceptar ninguna limitación, sino buscar el óptimo. O sea, ¿qué queremos? Queremos estar bien, pero estar bien ¿cuándo? Siempre. ¿En qué medida? Toda. ¿Hasta cuándo? Eternamente. O sea, eso es lo que una persona con sentido común quiere. Está bien, es como si a un nene le preguntan, ¿cuántos caramelos querés? Todos. Todos los que existan. Y el padre le dirá, nada, eso es imposible. Y el pibe dice, yo quiero, vos me preguntaste cuántos quería. Yo quiero todos los que existan. Después veremos. Esa misma postura, así natural y sencilla, es ¿qué queremos? Todo, la perfección, estar siempre perfecto, lograr absolutamente todos los deseos. Bien, y ese estado es el que queremos lograr. Y hacia ahí vamos. Para eso estudiamos y investigamos y discutimos y vamos aclarando puntos y avanzando. Creo que en los últimos tiempos hemos avanzado muchísimo, pero tremendamente. El otro día estaba evaluando desde los primeros pasos del grupo en Facebook, que intercambiábamos algunas ideas salteadas o diferentes, y ahora me doy cuenta cómo todo ha ido confluyendo muchísimo. Así que creo que hay un gran avance, pero seguimos, todavía falta. Así que, bien, el tema de la charla de hoy es un tema obviamente conocido, que hemos tocado varias veces o muchas veces y vamos a tratar de recordarlo o profundizarlo tal vez o aclarar algunos puntos. El tema de la charla de hoy es el poder de la fe. Y vamos a tratar de aclarar de qué se trata este poder de la fe que suena muy religioso, pero la realidad es que no tiene nada religioso, es totalmente científico, psicológico, y vamos a verlo, eso vamos a tratar de aclararlo, porque mucha gente cuando oye la palabra fe piensa que ya se está hablando de algo no justificado, no estudiado, no evaluado, no analizado, simplemente aceptado de manera dogmática. Y bueno, obviamente que una persona si quiere lo puede aceptar así, pero no es necesario aceptarlo así, porque el funcionamiento de la fe como un poder mental o psicológico, poder de la conciencia, tiene una explicación totalmente clara y hasta sencilla, pero requiere aceptar ciertos principios que, bueno, hoy vamos a repasar. Fíjense que la máxima o
el eslogan de toda persona muy científica o racional es ver para creer. ¿Está bien? Ver para creer. Ahora, ¿qué pasa si en el universo hay fenómenos que para que aparezcan requieren una creencia previa? Esos fenómenos, obviamente, si existen, que obviamente existen y vamos a ver, todo fenómeno que para aparecer requiera una creencia previa, entonces la persona que exige ver para creer nunca los va a poder percibir. O sea, se va a perder toda esa realidad. O sea, se va a perder concretamente el poder creativo de su mente. Porque va a exigir simplemente, para aceptar un tema o para aceptar que la existencia de un objeto requiere verlo. Eso significa que esa persona nunca pudo haber creado ese objeto. Está bien que tiene que haber sido creado por otro. Pero bueno, rebobinemos un poquito. La frase del científico es ver para creer. La frase del místico es creer para ver. ¿Por qué creer para ver? Muy sencillo, porque la creencia es el mecanismo de la creación. O sea, una persona crea un resultado novedoso en el mundo cuando logra instalarlo en su mente como una idea inicial, primigenia, abstracta, algo que no existe en la realidad, se instala en su mente y a través de algún mecanismo material, posteriormente esa idea se concreta, se materializa. Entonces, esa persona pudo ver ese objeto gracias a que creyó en ese objeto previamente. Pensemos en cualquier inventor, cualquier artista, cualquier creativo. Necesariamente, antes de poder ver su obra, tuvo que creer en ella y haberla concebido totalmente en su mente. Tal vez de una vez o gradualmente, pero en ambos casos, la persona, el artista o el creador, o el inventor, o el innovador, tuvo que haber visto en su mente y haber creído en una idea y en un plan y en un proyecto y en un resultado antes de verlo. Con lo cual esa persona obviamente no está funcionando en el ver para creer, sino que está funcionando en el creer para ver. Y ese es el mecanismo creativo de nuestra mente, o sea, el mecanismo creativo del hombre, o sea, del ser humano. ¿Cómo creamos cosas? Creamos cosas concibiéndolas en nuestra mente y posteriormente, a partir del proceso creativo, eso que concebimos en nuestra mente se materializa. Ahora, ¿cuáles son las trabas a materializar eso? Deseamos algo, está bien, lo concibo en mi mente y lo he concebido, pero no se ha materializado. O sea, lo creo, pero no se ha materializado. ¿Qué fue lo que pasó? Y muy sencillo, lo creíste, pero no totalmente. Hay en tu mente algún grado o pequeño, mayor o menor de duda, o sea, de no creencia. La duda es lo contrario de la creencia. La creencia total es la fe y la duda es el enemigo de la fe. Está bien, muchas veces mencionada en la Biblia como el demonio o el engañador. Obviamente que el demonio rojo de los cuernos no existe, pero el demonio de la duda sí, que es en realidad el que se puede colar en tu mente, reducir el nivel de creencia y de esa manera destruir el poder creativo. O sea, concretamente, todo lo que podemos visualizar en nuestra mente de manera perfecta, necesariamente se va a materializar, se va a transformar en un resultado, en mayor o menor tiempo, en función del poder de esa creencia. Ahora, ¿qué es la fe? Y la fe es esa creencia total, que es la que garantiza el resultado. ¿Cuál es nuestra situación normal? Y nuestra situación normal es de no fe. No tenemos suficiente fe. La realidad del ser humano en la sociedad actual, en nuestro estado evolutivo, es que no tenemos suficiente fe. No tenemos la capacidad de decretar algo, o sea, de crear algo en nuestra mente que todavía no se ve. Porque confiamos demasiado en los sentidos, o sea, estamos
engañados, por los sentidos. Silvia dice además el mierdo, que sería como una mezcla entre el miedo y otra cosa, ¿no? Que le da como un adjetivo al miedo. Realmente el miedo merece ese adjetivo, por eso Silvia lo llamó el mierdo. Está bien, está muy bien, es una buena palabra. Sí, el miedo es la duda, es lo mismo, ¿está bien? La duda, el miedo son la misma cosa. ¿Qué son? Son el sentimiento de que el futuro no va a andar bien, de que lo que yo creo no va a ser. Eso es duda, eso es miedo. O pues, digamos, se inicia como una duda y las consecuencias de esa duda se pueden transformar en miedo. Es lo mismo. Es la inseguridad en el poder creativo que uno tiene. Ese es nuestro enemigo mortal. ¿Está bien? Fíjense, pensemos por un minuto que todo lo que se concibe en nuestra mente se materializa en el mundo material. Se materializa, se realiza, se concreta, se manifiesta. Son todas palabras que se refieren al mismo proceso creativo de pasar de una concepción mental a algo concreto en el mundo material. Si pensamos por un momento que todo lo que se concibe en nuestra mente se materializa, entonces la vida es perfecta, es el paraíso, o sea, podemos lograr todo lo que podamos concebir. Entonces, ¿cuál es la falla? Y la falla es que no podemos concebir. No tenemos dominio sobre la mente, entonces todo lo que visualizamos en nuestra mente es solo parcial, es muy pequeño y no compromete al total de la mente, sino solamente una parte. Entonces solamente logramos creer con una pequeña parte de la mente, mientras todo el resto de la mente, ¿en qué cree? Cree en otra cosa, que está determinada por las creencias que nos fueron inculcadas, los programas que a partir de esas creencias se generaron, todos nuestros prejuicios, miedos, angustias, ansiedades, todo lo que nos fue siendo programado por el sistema educativo, por los medios, por nuestros padres, por lo que fuimos percibiendo. O sea, fuimos toda la vida funcionando de afuera hacia adentro. O sea, toda la realidad material ya creada fue creando nuestras creencias. Tratemos de no confundirnos con las palabras. Fue creando nuestras creencias. Y esas creencias volvieron a crear la realidad hacia afuera. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es perpetuando todo. Estamos repitiendo el pasado, porque las creencias se me generaron en el pasado por mi educación. Esas creencias representan lo que yo verdaderamente creo. ¿Por qué? Porque comprometen el 99% de mi mente. Y cuando yo ahora digo, yo creo que voy a conseguir este trabajo, por ejemplo, está bien, lo estoy creyendo, pero con un 1% de mi mente. El resto de mi mente está pensando que es difícil, que no se puede, que no hay trabajo, que no me van a querer, que me va a ir mal, que la entrevista es muy complicada, que mi currículum no es suficiente, que no tengo la edad adecuada, que soy muy chico, que soy muy grande, que no tengo los estudios, que me sobran estudios, que estoy sobrecalificado, que estoy subcalificado. Todo eso llena mi mente y en un pedacito restante está la creencia de, bueno, voy a intentar buscar un trabajo. Obviamente esa mente no está concibiendo un futuro de un nuevo trabajo. Y si no concibe eso en su totalidad, no lo puede crear. Así de sencillo. O sea, nuestro elemento creativo es nuestra pantalla de conciencia, lo que ahí podemos concebir. Ahora, si esa pantalla no la podemos dibujar, y bueno, entonces no podemos crear. Es así de simple. Tenemos que trabajar forzadamente para lograr un dominio sobre nuestro poder de visualización y sobre el dominio de nuestra mente a través de todos los ejercicios posibles de meditación, de control mental, de concentración, de reflexión, de lo que sea, para lograr un mayor control sobre nuestra pantalla mental, porque lo que ahí proyectemos es lo que se va a crear. Bien, voy a ir un poquito atrás a ver si hay algún comentario. No, pero me parece que no. Julio César Nicolai dice, la duda rompe el circuito creativo. Sí, desde ya, imagínense a cualquier inventor o cualquier innovador que
Por ejemplo, el otro día siempre recuerdo una frase de los cursos de creatividad que la utilizamos para ver lo que es cuando la gente no cree, ¿no? En el siglo XIX, 1800 y algo, creo que ya lo he comentado, hay una frase famosa de un científico, Lord Kelvin, que había sido premio Nobel, que dijo así nomás, él no creía que pudieran existir aviones, entonces él dijo que eran totalmente inconcebibles máquinas voladoras más pesadas que el aire, o sea, él no creía, obviamente él no inventó el avión, pero los hermanos Wright sí creían y crearon el avión. Y fíjense, no estamos hablando de un tontito, estamos hablando del premio Nobel de Física. Él, un sabio de la física que podría haber inventado cualquier cosa y seguramente sabía mucho más de física que los hermanos Wright, y tal vez eso fue lo que lo complicó, el demasiado saber y tener muchas reglas cristalizadas en su mente. Él no pudo crear el avión, pero los hermanos Wright, que si no me equivoco eran bicicleteros, ellos sí lo pudieron crear. ¿Por qué? Porque creyeron que sí, se puede. Entonces ahí está, ahí lo tenés. Bien, Alicia Tocino dice creer para ver, que bueno, esa es la máxima del creativo, del místico, de la persona que sabe que puede cambiar la realidad a partir de su creencia. Julio César Nicolai dice, para poder proyectar la película que queremos, o sea, dominar la mente para poder proyectar la película que queremos. Los hermanos hicieron paradigma cero. Bueno, entiendo que eso sería una forma de decir, intento hacer algo independientemente de las evidencias. Porque fíjense, una evidencia era obviamente lo que decía Lord Kelvin, que era como el rey de la física o uno de los reyes de la física en el momento. Eso es parte del paradigma instalado. Ellos tal vez ni lo conocían a Lord Kelvin, o tal vez si lo conocieron, lo negaron la evidencia. Vino alguien y le dijo, che, mirá que el sabio número 1 de la física mundial dijo que lo que ustedes están tratando de inventar es una tontería. Fíjense, cualquier persona normal diría, uy, sonábamos, sí, no perdamos más el tiempo. Y habría dejado el invento. Ellos, por algún motivo, o porque no lo conocieron, o porque tenían fe, o porque tuvieron fe en sí mismos, que esa es la verdadera fe. Porque la verdadera fe, ¿qué es? ¿Confiar en qué? ¿Confiar en otra persona? ¿Confiar en un objeto? ¿Confiar en un sistema? ¿Confiar en el gobierno? No. La fe es realmente la confianza en uno mismo, en nuestro propio poder creativo, en nuestra propia mente y en absolutamente nada más. Como el único poder que existe y el poder capaz de cambiar totalmente la realidad. Eso es la fe. Y psicológicamente, analizando cualquier poder creativo, cualquier proceso creativo, podemos ver que esto funciona así. O sea, una mente que no tiene fe, o sea, una persona que no tiene fe, no puede dominar la mente. Porque la fe, ¿qué es lo que hace? La fe es la confianza total en uno mismo. Y la confianza total en uno mismo lo que genera es una alineación total de la mente. De manera tal de que el 100% de la mente crea la misma cosa. Y si logramos que el 100% de la mente crea la misma cosa, esa cosa se va a manifestar, porque ese es el mecanismo creativo. Bien, Nixo de Córdoba dice, las técnicas para tener más fe son las mismas que para cambiar creencias, afirmaciones positivas, leerlas, grabarlas, escucharlas. A ver, interesante lo que pregunta Nixo. Tener más fe no tiene técnica, porque tener más fe es como decir, ¿cómo hago para ser más persona? No hay un truco, pero sí, realmente las técnicas a lo que ayudan es a facilitar el avance hacia la fe, porque ¿cómo funcionan? Si, por ejemplo, a través de afirmaciones positivas yo logro establecer una nueva creencia en mi mente, por ejemplo, a ver, soy una persona tímida, entonces en las reuniones sociales me va mal, me cuesta hablar con la gente, me da miedo hablar en público, no me puedo acercar a un desconocido, tengo problemas con el sexo opuesto, en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, soy una persona complicada en lo social, persona tímida. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué me falta para que me vaya bien? Falta una sola cosa, falta fe.
Si vos tenés seguridad en vos mismo, te va a ir bien, todo eso que haces mal, automáticamente se va a transformar en bien, en positivo. Ahora, ¿cómo llego a esa situación de confianza total en mí mismo si soy una persona tradicional que creo en las evidencias? O sea, la persona tradicional cree en las evidencias. Entonces, fíjense, esta persona tímida va al psicólogo y el psicólogo le dice no, o el coach le dice, vos podés. Si vos tenés seguridad en vos mismo, vos podés. Ahora el chico le dice, no, mirá, no puedo. Ayer intenté hablar con una persona y me rechazó. Antes de ayer traté de acercarme a una chica y me rechazó. El otro día fui a dar un examen oral y me saqué un 0 porque el profesor decía que me expresaba muy mal. O sea, no, las evidencias dicen que soy un desastre en comunicacional. Entonces, la persona que cree en las evidencias está muy enredada, porque dice, no, me está yendo mal, y no se da cuenta que eso que le va mal es la consecuencia de su estado mental, no es una realidad. Porque cuando algo es consecuencia de otra cosa, no tiene entidad propia. Esto es una idea bastante interesante. O sea, cuando un evento no es causa inicial de algo, sino que es consecuencia de otro, es totalmente dependiente y solamente existe si existe el otro. ¿Se entiende? Entonces, las evidencias, en realidad, o sea, lo que estamos viendo con los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos pasa, es el resultado de nuestro pensamiento y de nuestro estado de conciencia en el pasado. Entonces es totalmente cambiable. Ahora, si yo creo que las evidencias son una prueba irrefutable de lo que pasa y no depende de mí y es generado por otras personas y por algo que yo no puedo tocar, entonces estoy enredado. Entonces, volvamos al ejemplo de este chico porque muestra el proceso de cómo se puede lograr fe a través de técnicas artificiales, porque si no, uno diría, no, tengo que desarrollar mi conciencia a través de la meditación hasta descubrir todo este funcionamiento mental y ahí voy a empezar a tener fe. Pero podemos avanzar un poco más rápido y una forma son las afirmaciones, los estudios o todo esto que hacemos, sobre todo las afirmaciones positivas, porque imaginen que este chico, el coach le recomienda, bueno, mira, hace afirmaciones a la mañana, a la noche, bueno, le da una técnica como la que pueden escuchar en las charlas sobre técnicas de reprogramación mental, y el chico aplica las afirmaciones, yo puedo, yo soy seguro, soy una persona inteligente, soy competente, hace las afirmaciones y se las graba leyéndolas todos los días, a la mañana, a la noche, y se las inserta en su mente. Ahora, de golpe, esas afirmaciones van a ir decantando, porque ese es el funcionamiento de las afirmaciones. Se pronuncian conscientemente, pero se pronuncian tantas veces que el 1% consciente de la mente, al repetirlas tantas veces, hace que esas afirmaciones se vayan incorporando a la mente subconsciente, que es donde están las verdaderas creencias. O sea, nuestra mente subconsciente es donde están las verdaderas creencias que están generando la realidad que vemos ahora. Esto sería como que lo que vemos ahora es nuestra mente subconsciente. Básicamente es eso. O sea, el mundo material es una metáfora de nuestra mente subconsciente. Es con lo que lidiamos. Ahora, fíjense qué tonto sería pensar, yo no puedo cambiar esta realidad. ¿Cómo no vas a poder cambiar si es tu mente subconsciente? Obviamente, la mente subconsciente no es fácil de cambiar. Es más, cuanto menos creo que la pueda cambiar, más dura va a ser mi mente subconsciente y más dura va a parecer la realidad. A medida que vaya ablandando mi mente subconsciente, más blanda me va a parecer la realidad, más flexible y más llena de posibilidades. Que eso es lo que le pasa a una persona creativa. Una persona creativa ve el mundo y dice, el mundo está lleno de posibilidades, todo es posible, se pueden hacer miles de cosas, puedes conocer gente ya, ahora puedo salir y hacer un proyecto, ahora mismo, en 5 minutos. Otra gente, corta de fe, dura de mente, más estructurada, más racional, se basa en los sentidos y dice, no, ¿ves? El mundo está complicado. No, lo que está complicado es tu propia mente, que es la que está proyectando ese mundo. No, eso no es así, te va a decir. No es así, quedaste encerrado. Porque entonces no crees, no tenés fe, no cambias tu mente, no cambia la realidad y la vida sigue igual.
¿está bien? Y toda esa dureza y toda esa conflictividad y todos esos problemas se mantienen eternamente. Entonces, si este chico tímido, a través de las afirmaciones, logra una mejora, porque de a poco esas afirmaciones van entrando y cuando entran a su mente subconsciente se empiezan a ejecutar. ¿En qué se empiezan a ejecutar? Empiezan a generar creaciones, porque así se creó el universo. O sea, lo que nuestra conciencia puede concebir, se crea. ¿Está bien? Como dicen en la Biblia, como un hombre piensa en su corazón, así será. Esa es una frase de la Biblia. No está muy analizada, obviamente. O sea, en las iglesias y en la misa muchos no analizan, porque si se analiza eso está todo, dice. Como un hombre piensa en su corazón, así será. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es el corazón? El corazón es la parte emocional. ¿Y dónde está la parte emocional? Está en la mente subconsciente. Son las emociones, los sentimientos. ¿De qué derivan las emociones y los sentimientos? De las creencias. O sea que esa frase encierra en 3 palabras, o algunas palabritas, la sabiduría total. Como un hombre es en su corazón, así será. Y bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro corazón no es accesible fácilmente, o sea, o directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente poder de conciencia. O sea, una persona normal hoy no puede decretar y decir, creo que mañana yo voy a lograr X objetivo. No lo puede decir, pero no lo cree totalmente, ni él se lo cree. Y como no lo puede crear, como no lo puede creer, no lo puede crear. No puede bajar línea a toda su mente, porque imaginemos, la mente es como un ejército, ¿está bien? Son como miles de personas. Y si yo tuviera poder suficiente, o sea, yo fuera un teniente general con un megáfono tremendo, y le digo a todas esas miles de personas, le digo, vamos caminando hacia el oeste, y tengo suficiente autoridad, entonces vamos todos caminando hacia el oeste. Inmediatamente las miles de personas se dan vuelta y van hacia el oeste. Eso lo podría hacer una persona con total fe. ¿Está bien? Con fe 100%. Tiene confianza total en sí mismo, entonces decreta un objetivo y toda su mente se alinea hacia ese objetivo. Mente consciente e inconsciente y subconsciente y emociones y creencias y todo, todo. Hasta lo más profundo de su mente se alinea para ese lado. Entonces esa persona simplemente decreta, esto será así. Como hay tantos cuentos en la Biblia donde Jesús decreta cosas, o en el Antiguo Testamento también Moisés decreta cosas. Recordemos siempre que la Biblia, no sé por si alguien está pensando por qué citar la Biblia es un libro hiper sabio, pero es un libro bien entendido, es un libro de psicología. Nadie piense que todas esas historias representan esas historias, son todas metáforas, ¿está bien? Tanto el escape del pueblo judío de Egipto y el cruce del Mar Rojo y todo eso. Y hay gente hoy, a veces científicos, que están investigando a ver si se puede comprobar que realmente el Mar Rojo ese día se separó en dos y están haciendo cálculos geográficos a ver si ese día hubo justo una tormenta para ver si realmente pudo haber pasado eso. Fíjense lo perdidos que están. O sea, no quiero cambiar el tema, pero fíjense lo perdido que están en el análisis de estos temas que son totalmente simbólicos, metafóricos y psicológicos. Pero bien, dentro de toda la metáfora, lo concreto es que nuestra mente crea la realidad. Y si no dominamos la mente, no podemos dominar la realidad. Y si sí dominamos la mente, entonces sí dominamos la realidad. Y esto se ve claramente a partir de la experiencia. Ahora, sigamos con las afirmaciones. Si este chico tímido, que tiene problemas sociales, un problema muy común, que le afecta tanto en el trabajo como en las relaciones, como en su felicidad, en su familia, en todo, aplicando afirmaciones, logra incorporar en su mente subconsciente una idea, al menos una, de que él tiene posibilidades, de que él puede, de que es competente, de que es una persona valiosa, la mente subconsciente va a empezar a generar resultados, evidencias, una pequeña evidencia. Entonces, cuando vea una pequeña evidencia, va a decir, opa, se puede. Y va a generar
el círculo vicioso en el cual estaba él encerrado, porque él decía, yo no soy competente, esa es mi creencia, me va mal, como me va mal, refuerzo la creencia de que soy incompetente y de que no sirvo y de que nadie me quiere, entonces me va peor, como me va peor, refuerzo más mi creencia de que yo no puedo y está en el círculo vicioso de la creación, o sea, está creando negativamente. En cuanto vio un pequeño resultado positivo, ahí dice, epa, se puede. Entonces empieza a generar unas creencias un poco más positivas y genuinas, verdaderas, porque dice, no, pude hacer esto, si pude hacer esto, a lo mejor puedo hacer otra cosa. Ahí el círculo vicioso se piensa transformar en un círculo virtuoso. Y podemos pasar, está representado en la frase que puso Miguel de Nino de Guadalajara, que dice, una frase de Henry Ford, bastante famosa, que dice, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto en los dos casos. Si piensas que puedes, vas a poder. Y si piensas que no puedes, no vas a poder. Obviamente que se refiere a pensar con fe. Pensar con fe, ¿qué significa? Pensar con toda la mente. No pensar con un 1% de la mente y dudar con el 99% restante, porque eso no sirve. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos mostrando acá es cómo la persona puede pasar de pensar que no puede y generar evidencias de que no puede, a empezar a pensar que sí puede y empezar a generar evidencias de que sí puede. Y entrar en un círculo virtuoso de mejora personal que no termina. O sea que si lo mantiene, puede transformarlo desde la persona más tímida del mundo hasta la persona más extrovertida, más carismática y más genial y más divina y más exitosa socialmente y laboralmente. O sea, no tiene límite lo que puede crear. Bien, eso era con respecto al comentario de Nixon. Me pareció que valía la pena recordarlo porque así es el proceso. O sea, no tenemos el poder psicológico de conciencia del yo para decretar y bajar línea y agarrar a la mente, que como dije es como un ejército de miles de personas que pueden pensar para distinto lado. Cada una puede ir caminando para distinto lado y los resultados son caóticos. Ahora, ¿cómo hago yo para convencer a esas miles de personas que vayan todas para el mismo lado, que es para donde yo quiero? En la mente consciente hay 2 personas y en la mente subconsciente hay 10 millones. Más o menos podríamos hacer así, ese gráfico. Es interesante para darnos cuenta del poder de la mente subconsciente. Entonces, si uno conscientemente dice quiero A, en realidad se lo está diciendo a 2 personas en ese grupo. Y el otro millón restante siguen pensando B, o C, o Z. Si yo tengo el poder total de la fe, entonces digo, quiero A, y se lo inserto en la cabeza a los millones de personas que habitan mi mente. Ahora, si no tengo ese poder de la fe, lo que voy haciendo es algo distinto, voy cambiando. O sea, como no tengo poder suficiente, lo que tengo que hacer es tomarme más tiempo. Y lo que voy haciendo es hablando de a uno. Metafóricamente o gráficamente es como si fuera convenciendo a cada una de las personas que están en mi mente como si fueran, imaginen, 1 millón, pero le voy convenciendo de a una. Y eso es lo que hacen las afirmaciones. Lo digo una vez, convencí a 2. Lo digo otra vez, convencí a 3. Lo digo otra vez, convencí a 4. Lo digo 20 veces más, convencí a 10. Y así. Y cada vez más distintas fuerzas psíquicas de mi mente se van dirigiendo hacia donde yo quiero, gradualmente cada vez más, una más, otra más, hasta que se genera una masa crítica en la cual en mi mente hay más fuerzas psíquicas que van hacia donde yo quiero que las que van hacia donde no quiero. Antes arranqué de una situación opuesta, ¿no? La mayoría de mi mente tenía fuerzas psíquicas que iban para cualquier lado, para el fracaso, para la pérdida, para el negativismo, para la queja, para la agresión, para todo mal. Y ahora, a partir de afirmaciones, lo fue dirigiendo a todas esas personas o esas fuerzas psíquicas, que representan fuerzas psíquicas en realidad, pensamientos, sentimientos, creencias, intenciones, miedos, etcétera, tanto a nivel consciente como subconsciente, de a poco las voy dirigiendo a donde yo quiero. Bien, sigo leyendo los comentarios. Alicia Tocino dice, el artista cree que la escultura está oculta en la piedra y tiene que sacarla a la luz.
Sí, esa es una buena metáfora. O sea, nuestra mente es como una piedra, tiene todas las esculturas. O sea, fíjense que un bloque de mármol de, no sé, X tamaño, contiene todas las infinitas posibles esculturas que se pueden hacer dentro de ese tamaño. Y si hacemos escala, cualquier escultura posible del universo. Está bien que es la misma analogía de que una hoja en blanco contiene todos los dibujos posibles. ¿Mm? Y un ruido, un zumbido, contiene todas las composiciones musicales posibles. O sea que nuestra mente consciente es una analogía de que nuestra mente consciente, la pantalla que hay en nuestra mente consciente, si no está condicionada, si no está afectada de creencias subconscientes, entonces contiene todo lo que posiblemente una persona podría llegar a concebir. Esa es nuestra conciencia, es capaz de concebir cualquier cosa. Ahora, ¿por qué algunas cosas no las puede concebir? Simplemente porque se autolimitó. ¿Está bien? Cuando una conciencia se autolimita a partir de una creencia, por ejemplo, la conciencia pura, esa es la situación más elevada del ser humano y es prácticamente la situación que se conoce como Cristo o Hijo de Dios o Dios, que es todo metafórico. ¿Está bien? La conciencia totalmente indiferenciada, o sea, sin ningún tipo de creencia fija, con toda la flexibilidad creativa posible y que es total, ese es el Padre y el Hijo, que están unidos, ¿está bien? O sea, que están conectados, pero al mismo nivel de conciencia, que es el más alto que se puede lograr, que es el de la creación total. Ahora, cuando la conciencia se cree algunas cosas, por ejemplo, me creo que soy una persona, que soy hombre, que soy ingeniero, que soy no sé, político, que soy famoso, que soy artista, que soy argentino, que soy patriota, que soy militante, o soy lo que me empiezo a creer todas esas cosas, entonces mi poder creativo se reduce, porque ya en mi mente no están todas las posibilidades. Están todas las posibilidades menos las que van recortando todas esas creencias. Y cada creencia va recortando millones de posibilidades. ¿Está bien? Cada una de esas creencias. Bueno, soy socialista, ya recorté millones de... Soy capitalista, recorté millones de posibilidades. Soy hombre, recorté millones de posibilidades. Soy ingeniero, por lo tanto, yo estoy en temas técnicos y ya recorté millones de posibilidades. Soy una persona de salud frágil, entonces ya recorté 10.000 millones de posibilidades. O sea, cada creencia que le vamos agregando a una conciencia totalmente pura e indiferenciada, que es capaz de crear cualquier cosa, y por lo tanto crear cualquier cosa, cada vez que le incorporamos una creencia adicional, le estamos arrancando un pedazo. Y estamos yendo desde la conciencia totalmente creativa hacia una conciencia totalmente limitada de un hombre, de un man, o sea, de una manifestación. O sea, un man es una manifestación. O sea, es la conciencia totalmente pura que se condicionó miles de veces y se transforma en algo muy específico y muy poco creativo porque tiene muy pocas posibilidades. No sé si se entiende esto, pero bueno, cualquier cosa lo preguntamos. Tomás de Alicante dice, hace años que escucho que está todo inventado. Bueno, obviamente estás escuchando a personas que sería mejor no escuchar, porque no son buenas evidencias. Ahora, si tenés fe suficiente, puedes escuchar cualquier cosa, puedes ver lo que quieras y no te va a quemar la cabeza. Pero como somos influenciables y todo lo que vemos, todo lo que oímos, todas las evidencias, todavía no le sacamos el peso, que eso es lo que hay que hacer, obviamente. Las evidencias, ¿qué me demuestran? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que veo como evidencia son cosas que yo creé con mis pensamientos pasados. Y entonces, ¿qué me muestran las evidencias? Nada, me muestran lo que yo concebí en un pasado y concebí mal. Entonces, ¿qué hago con las evidencias? Nada. Es como si hubiera construido una casa y me salió toda mal. ¿Qué hago con la casa? ¿Me quedo a vivir ahí? ¿Me enojo? No, construí una casa y me salió mal. Vos tengo que hacer otra. Listo, tirala abajo. Olvídala, andate a otro terreno y hace otra casa. O sea, ya está, ya te equivocaste una vez, listo. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Las evidencias son el resultado de nuestros pensamientos pasados. Entonces voy por la calle y me encuentro con algo molesto. ¿Cuál es la molestia? ¿Me pongo nervioso? ¿Y por qué me voy a poner nervioso si lo hice yo?
todo esto lo generé yo. O sea, obviamente la persona que se pelea con las evidencias no hace más que darle importancia a las evidencias, porque si yo me enojo contra algo que yo mismo creé, y significa que sigo pensando en eso y que sigo creyendo que es real, con lo cual eso va a seguir siendo fortalecido y no me lo voy a sacar más de encima. O sea, todo aquello que yo enfrento lo fortalezco. ¿Está bien? Todo lo que enfrentamos lo fortalecemos, lo que apoyamos lo fortalecemos. La única forma de hacer desaparecer de nuestra vida ciertas evidencias es no pensar en ellas y no creer en ellas, ignorarlas. También ese es el mecanismo psicológico para hacer aparecer evidencias indeseables. Bien, Ernesto Daisich dice, muchas veces hay que trabajar con nuestros programas aprendidos en la infancia para reprogramarnos. Sí, por supuesto. En nuestra infancia se nos llenó la mente subconsciente de creencias. Y esas creencias vinieron del entorno, de padres, de los medios, de los dibujos animados, de los amigos, de las evidencias de ese momento que venían a su vez de pensamientos anteriores. Si dejamos que eso nos influya, entonces el pasado determina el presente y determina el futuro y nuestra vida no sale de esa situación. Y estamos trabados en nuestra capacidad creativa. Bien, Javier Maldonado dice, normalmente caemos en la soberbia de creer que lo sabemos todo cuando en realidad no sabemos nada. En realidad es una trampa esa frase. Fíjate, la persona normal en general está en dos niveles de error. Por un lado se muestra como que quiere saber todo, pero en el fondo sabe que no sabe nada. Pero la realidad es que sí sabe todo. Fíjense que esto se los dejo ahí para pensar después porque es elaborado para otra charla. O sea, vivimos en dos niveles de error. O sea, somos personas perfectas, totalmente creativas, conectados con la conciencia general que es total y que está accesible, porque está adentro nuestro. No es que está afuera, no es que cuando le pedimos algo a Dios o al Creador, etcétera, no es que estamos pidiéndole algo a alguien de afuera, le estamos pidiendo algo a la conciencia indiferenciada que está dentro nuestro, que es nuestro origen, y hasta el cual podemos subir. Podemos ir hasta ahí para generar cosas que después aparecen, que después se materializan. Pero bueno, somos en cierta forma desarrollados, con fe, psíquicamente todopoderosos, totalmente creativos. Ahora, como no dominamos la mente, cometimos errores, vimos evidencias negativas y nos creímos que somos un desastre. Pero no nos gusta creer que somos un desastre. Entonces inventamos mecanismos falsos para mostrarnos soberbios, para mostrarnos importantes, mostrarnos capaces, pero no con la capacidad que verdaderamente tenemos, que es la creatividad psicológica a través del poder de la fe y de la conciencia. No, nos queremos mostrar importantes, pero condicionados. Soy presidente, soy gobernante, soy el número uno, soy campeón. O sea, es como fíjense, es como la historia de Superman y el mundo bizarro. Es como que el hombre es perfecto en su aspecto esencial, pero como perdió de vista su propia perfección, ahora se inventó otra perfección, que es la perfección terrenal, que es la perfección totalmente falsa y totalmente ilusoria del número uno, el campeón, el ricachón, el presidente, el gobernante, el dictador, el jeque árabe. Se siente importante, pero en el fondo se siente un desastre. ¿Está bien? Y los problemas principales de la vida no los ha resuelto. Y si no se siente un desastre es porque no fue al psicólogo. Si va al psicólogo y dialoga 2 palabras, a los 3 segundos ya está llorando de todos los problemas que tiene y que no entiende nada de dónde viene la vida. O sea que en realidad somos personas perfectas, pero que nos equivocamos y nos creemos tontos y al mismo tiempo queremos ocultar esa tontería mostrándonos importantes, pero dentro de un modo de vida condicionado, donde no somos importantes, donde no podemos crear, porque el condicionamiento es lo contrario a la creación, es lo contrario a la creatividad. Una persona totalmente condicionada por creencias subconscientes, automáticas, absorbidas del entorno, es una persona cero creativa, es una persona estructurada, es una persona llena de paradigmas cristalizados y que no puede pensar libremente porque todas sus creencias subconscientes le fijan
normas, le marcan la cancha, le dice de acá para acá no te podés salir, de acá para acá no te podés salir, de acá para acá no te podés salir, y el hombre no puede moverse en 1 milímetro cuadrado, no tiene flexibilidad. Obviamente, para descondicionarnos y liberar nuestro poder creativo, lo que tenemos que hacer es eliminar creencias falsas y reemplazarlas por las creencias que se nos ocurra, las más positivas que uno desee. Obviamente alineadas con el bien común, porque la conciencia general creadora no diferencia entre personas. No es que yo tengo acceso a la conciencia creadora y mi vecino no. Todos lo tenemos en igual medida. Y obviamente la conciencia creadora no puede favorecer a un hijo y perjudicar a otro hijo, entre comillas, metafóricamente, porque somos todos hijos de esa conciencia universal. ¿Está bien? Esa conciencia universal es totalmente indiferenciada, no respeta nombre y apellido, ni marca, ni modelo, ni nacionalidad, nada, y es igual para todos, con lo cual si queremos aprovechar al máximo esa conciencia creativa, todas nuestras creaciones tienen que ser totalmente de bien común, tienen que ser totalmente altruistas en el sentido de que todos somos iguales y no puede tratar de poner a uno encima de otro. En realidad la persona consciente jamás lo querría hacer eso, porque ninguna persona consciente busca un bien a partir del mal de otro. La persona consciente quiere el bien total, el bien de todo, quiere la perfección, quiere sentirse totalmente satisfecho y no ver a nadie sufriendo, porque eso también le genera sufrimiento. Así que a la persona consciente ni se le ocurriría utilizar el poder de la conciencia universal para generar un bien personal. Para eso tendría que ser muy inconsciente, y si es muy inconsciente no tiene acceso a la conciencia universal. Fíjense que bien armado está el sistema. O sea, si una persona es poco consciente, no puede acceder al poder de la conciencia, con lo cual no puede acceder al poder mayor que existe en el universo. O sea, el poder mayor del universo está reservado a las personas conscientes, y las personas conscientes automáticamente buscan el bien común. Entonces, concluyendo, el poder máximo del universo está reservado a personas que buscan el bien común, o sea que está todo garantizado, todo protegido. Bien, Alicia Tocino dice, ¿la fe consciente e inconscientemente es la verdadera inspiración? A ver, la inspiración es el rayito de luz que tiene la persona inconsciente. La persona consciente no necesita inspiración. La persona consciente crea sin necesidad de irse, ay, me voy a inspirar, me voy a ver, a sentarme al lado de un paisaje y me inspira esta mujer o me inspira el cielo, no necesita inspiración, vive inspirado. ¿Está bien? La persona consciente domina su mente y domina el poder creativo y listo. Ahora, la persona normal, nosotros, personas medias, tenemos un nivel de conciencia más bajo. Entonces, cuando nos llega cuando el poder de la fe no funciona en ciertas excepciones y dado un montón de condiciones y estamos relajados y no tuvimos problemas y no nos peleamos con nadie y de golpe en nuestra mente se alinean los patitos y aparece la inspiración, eso es lo que llamamos inspiración. La inspiración es el momento creativo de una persona no creativa. Ahora, la persona creativa es siempre creativa, no necesita inspiración de nada. También es autoinspirada, vive inspirada. Vive como en un éxtasis creativo. Leandro Baldo, ¿qué dice? Dice, o sea que si tenemos afirmaciones positivas todo el tiempo y solo vemos las proyecciones que confirman las afirmaciones, vamos a adquirir confianza, como si fuera un círculo virtuoso. Sí, exactamente. O sea, a través de afirmaciones positivas vamos a ver resultados positivos en línea con esas afirmaciones, si tenemos paciencia. Porque como no tenemos poder de la fe todavía, entonces tenemos que cambiar. Esa falta de poder la tenemos que negociar con más tiempo. Necesitamos más tiempo para generar cambios. Una persona con altísimo poder de la fe podría decretar un cambio y tenerlo en un instante, pero no tenemos esa posibilidad, necesitamos más tiempo. Entonces, insistiendo con las afirmaciones, podemos lograr algunos cambios, primero pequeños, pero aunque sea pequeñísimo, eso ya te va a generar más confianza para el siguiente cambio, y más confianza para el siguiente, y más confianza para el siguiente, y se establece como una bola de nieve que te va haciendo crecer.
Primero, la fe, o sea, la confianza en vos mismo, porque decís, yo puedo cambiar las cosas, y cada vez te convences más, porque cada vez cambias más cosas, y puedo cambiar más cosas, y puedo cambiar más cosas. Y esto es lo que haría el chico que hablamos antes, cuando a través de las afirmaciones logra un buen resultado, y de repente un día se acerca a una persona y le habla, y la persona le dice, pero vos sos muy simpático, ¿eh? A mí me habían dicho que vos eras una persona muy tímida, pero me parece que sos muy simpático, tenés una linda conversación. Y ese pibe, al recibir ese feedback, que en realidad es un resultado que él generó porque tuvo insistencia con las afirmaciones, logró un poco de fe y entonces logró ese resultado, pero al ver esa evidencia se le alimenta la fe tremendamente. Y ahí es donde ya el cambio se hace inevitable. Y esa persona en poco tiempo ya ni se va a acordar de que tenía timidez. Y como esa persona cambió su característica, cualquiera de nosotros puede cambiar cualquier característica. También y yendo al extremo, cualquier problema físico, salud, laboral, lo que se les ocurra, porque para eso es el universo. O sea, fuimos creados creativos para ser felices, para tener todo. Nosotros mismos nos arruinamos, porque perdimos la fe. ¿Está bien? Julio César Nicolai dice, el chico tímido cumple su autoprofecía en ese circuito vicioso que él inventa en su mente de creencias. Tal cual, está en el círculo vicioso, pero si a través de las afirmaciones puede salir, aunque sea un poquito, después todos los efectos lo van a ayudar a salir del todo. Rogelio Romero de Texas dice, ¿será que somos lo que creemos que somos? Sí, totalmente, Rogelio. Somos lo que creemos que somos, o sea, lo que una persona ve es una confirmación perfecta de lo que cree ser. Si cree ser estúpido, va a ver que la gente lo mira y le dice estúpido. Si cree ser inteligente y competente y está seguro, ¿no? Si lo cree con duda o si lo cree un poquitito y un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Está bien? Somos y el mundo es lo que creemos, exactamente una proyección de lo que creemos sobre nosotros mismos. Ahora, lo que creemos con toda la mente o con la mayor parte, no lo que creemos a veces y nos gusta creer y que no es lo que realmente ocupa toda nuestra mente. Dulce Carolina dice, ¿qué rol ocupa la voluntad con respecto a la fe? A ver, la fe es la capacidad de creer en las cosas que no existen. ¿Está bien? Pero no porque digo, uy, creo en algo que no existe y soy un tonto. Entonces viene y me dice, vos crees en cosas que no existen. No, la fe es la capacidad de decretar cosas que no existen y sabiendo que ese es el mecanismo a través del cual van a existir. La fe y de la voluntad van totalmente de la mano porque tienen que ver con la seguridad de una persona en sí mismo. ¿Está bien? La fe sería apuntada más al pensamiento y la voluntad a la acción, pero ambos son representantes totales de una persona totalmente segura en sí misma. Obviamente que una persona que tiene fe automáticamente tiene voluntad, porque sabe cómo funcionan las cosas. No es la persona que dice hace esfuerzo y no sabe para qué. La persona que tiene verdaderamente fe y sabe que ese es el mecanismo creativo, no duda de nada, entonces nunca la vamos a ver frenando, ni pensando, ni cambiando de idea, porque es una persona que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. Obviamente que estamos hablando de un estadio muy avanzado de las personas, de nuestra evolución psicológica. Alicia Tocino dice, así funciona la ley de atracción. Esto es la ley de atracción, ¿está bien? La ley de atracción es un nombrecito marketinero que ahí aprovecharon algunas personas y dijeron que habían descubierto el secreto del universo, la ley de atracción. No me acuerdo el nombre de la chica, esta que escribió el libro El Secreto. Rhonda Byrne, puede ser. No me acuerdo. La chica que escribió el libro El Secreto es un refritado de libros y de textos milenarios. Todo esto es sabido de toda la vida. Es más, fíjense que los ejemplos que vemos son de la Biblia. 2000 años. ¿Está bien? 2000 años, más de 2000 y pico de años, ¿está bien? Y ahí está todo explicado, ¿está bien? María Rosa de Rosario dice,
No todas las anécdotas de la Biblia son solo metáforas. Es cierto que muchos de los hechos se relatan en un sentido poético, simbólico, pero el creador es el que crea la materia y establece sus leyes y puede modificarlas, saltear. Yo no creo que haya nada que no sea simbólico en la Biblia, y si no hay algo que no es simbólico no tiene valor. O sea, ¿de qué me sirve? Que me cuenten que Juancito vivió en tal lugar, tal día, y que nació antes, no tiene sentido. Acá estamos hablando de psicología. O sea, nuestra posibilidad de mejorar la vida pasa por nuestra psicología y por ningún otro lado. Entonces, cualquier enseñanza que venga de la Biblia, que no, o de cualquier otro libro, ¿está bien? O del Tao Te Ching o del Bhagavad Gita, que no sea psicológica, no nos sirve. Porque el universo psicológico es mental, total. Una enseñanza que me dice que hubo una batalla en tal montaña y que hubo un diluvio y un barco y tenía tales medidas, todo eso no dice nada. Obviamente, si eso encierra en código una enseñanza psicológica, entonces sí, nos puede servir. Y si no, no. Si no es una curiosidad, nada más, algo que ni siquiera podemos verificar y que no tiene mayor valor. ¿Está bien? De todos modos, el creador, estamos hablando de la conciencia universal, que es la que accedemos a través de nuestra propia mente y con la que estamos conectados. Por eso se le armaba tanto lío a Jesús cuando decía, yo soy el Padre y yo somos uno, decía. Yo soy Dios, soy el único Dios, estoy el Padre y yo somos lo mismo. Y los rabinos en esa época, o los sacerdotes, todos formales, todos vestidos con ropas de lujo, le decían, no, pará, que es blasfemia. O sea, y somos todos iguales, estamos conectados a través de nuestra conciencia con la conciencia universal. La conciencia universal es la conciencia totalmente indiferenciada, totalmente libre y cero condicionada, y nosotros somos condicionados. Y por eso nos transformamos en manifestaciones de la conciencia universal. ¿Está bien? Como en inglés man, de manifestación. Bien, Federico Palau de General Villegas dice, ¿cuáles son las dos personas que habitan la mente consciente en referencia a tu metáfora? No, dije dos personas porque son poquitas. Podría ser la mente masculina y la mente femenina. No lo pensé así, simplemente quise decir que en la mente consciente hay dos personitas y en la mente subconsciente hay millones. Son muchas más, eso quise decir nada más, que son muchas más. Que en porcentaje la mente consciente es muy poco poderosa. Con lo cual, si creemos algo conscientemente, pero no inconscientemente o subconscientemente, entonces no va a tener resultado. Miguel de Nino de México dice, la fe es la confianza en la fuerza que mueve el universo. La fe no es ciega, es visionaria. La fe es la convicción de que el universo está de nuestro lado y sabe lo que hace. Bueno, una frase anónima muy interesante, totalmente en línea con lo que estamos hablando. Pero recordemos, a mi juicio, o por lo menos mi recomendación, la mejor forma de entender a la fe es la confianza en uno mismo, en mi poder creativo y en nadie más. ¿Bien? El ser humano tiene poder creativo. ¿Cuándo tiene poder creativo? Cuando tiene fe. ¿Por qué no creamos nada? ¿Por qué somos tan duros y tenemos tantos problemas y la realidad nos parece tan inmodificable? Porque no tenemos fe. Y al no tener fe no podemos direccionar toda la energía psíquica, sino que solamente direccionamos un micro pedazo. Entonces, en nuestro entorno pasan algunas poquitas cosas que nos gustan y un montón que no nos gustan. Todo ese otro montón lo estamos creando nosotros también, a partir de creencias subconscientes. Y esas que sí nos gustan, también las creamos nosotros a partir de las pequeñas partes de nuestra mente que podemos direccionar y de las pequeñas creencias que podemos dirigir hacia nuestros verdaderos deseos. Por eso en nuestra vida pasan cosas buenas, pero pasan un montón y hay un montón de cosas que nos incomodan y nos molestan. Las estamos generando nosotros, a partir de esa parte de la mente que no dominamos. Ahora, si creemos que eso que pasa está siendo generado por un tercero, entonces nunca vamos a hacer nada por cambiarlo o no vamos a poder atacar nunca el lugar. Porque fíjense, el lugar es justo, porque si yo veo algo en mi entorno que me molesta y creo que eso es creado por un tercero, entonces voy a ir a atacar al tercero y en realidad a donde tengo que ir a atacar es adentro de mi mente. Tengo que ir para adentro, no para afuera. Porque adentro es donde está el proyector que está generando eso. Hay una creencia en mi mente que está haciendo que eso sea posible,
que ese mal sea posible. ¿Por qué? Porque yo creo que es lógico, por ejemplo, que en la calle haya ladrones. ¿Qué crees vos? A ver, Carlitos, ¿qué crees? No, yo creo que en los ladrones siempre va a haber ladrones. Bueno, está bien, listo. Salí a la calle y siempre los vas a ver, porque eso es lo que tu mente necesita para confirmar tu propia creencia. Cambia tu creencia y van a desaparecer directamente, no los vas a ver nunca más. Y si la persona te dice, no, okay, porque yo no crea, no va a haber, sí, probalo, no, eso no funciona, no tiene fe. Entonces no lo prueba y no funciona, nunca lo descubre. Y en esa trampa es en la que vivimos. No creemos en nosotros mismos, no descubrimos cómo funciona el mecanismo creativo de la fe y seguimos viviendo con una creación automática. Porque, ojo, que no nos quepa duda que todo lo que vemos lo estamos creando. El problema es que lo estamos creando sin darnos cuenta, de manera subconsciente, a partir de creencias que nos fueron inculcadas por otras personas y que no son creencias convenientes. O sea, que esta ley de la creación está funcionando todo el tiempo. No es que yo, si no tengo fe, no puedo crear la realidad. No, si yo ya estoy creando la realidad. Si mi mente es caótica, estoy creando una realidad caótica. Si mi subconsciente está lleno de miedos, estoy creando una realidad insegura. Si mi subconsciente está lleno de basura y estoy viendo basura en todo el mundo. O sea, yo estoy creando, todos estamos creando la realidad exactamente a imagen y semejanza de nuestra mente. Ahora, la realidad no nos satisface. ¿Por qué? Porque nuestra mente no nos satisface, porque no la estamos controlando y no la estamos limpiando. Hagamos una limpieza total, proyectemos lo deseable y ese entorno es el que vamos a tener. Así de simple. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no están peleando con su mente, están peleando contra el entorno, que es como pusimos en un post hace poquito en el grupo de Facebook, que es como ver una película con cosas que no me gustan y pelearme con la pantalla. O sea, mirá, en esa película hay un hombre malo, entonces lo quiero sacar al hombre malo, entonces voy y agarro la pantalla. Hay nenes muy chiquitos que hacen eso, no sé si lo has visto. Ven televisión, hay un hombre malo y un hombre bueno y van y le pegan a la televisión al hombre malo, pensando que está ahí. Bueno, obviamente es un estado de inmadurez. Nuestro estado de inmadurez es igual. Vemos un hombre malo en la calle y le queremos pegar al hombre malo, cuando en realidad ese hombre malo está en nuestra mente. Mientras no nos demos cuenta, el hombre malo va a seguir estando. Bien. Pedro Martínez de Mendoza dice, somos espíritu viviendo una experiencia humana. Bueno, es otra forma de decirlo también. El espíritu es la conciencia creativa, totalmente incondicionada, tiene todas las posibilidades y no tiene paradigmas, no tiene reglas, no tiene límites. Ahora, al transformarse en humano, ¿qué es lo que hace? Se condiciona de miles de formas. Entonces se transforma en una manifestación, en un ser humano totalmente limitado. Ahora, ¿el ser humano puede volver para atrás y descondicionarse? Y claro, y al descondicionarse, con cada condicionamiento que elimina, sube en su nivel de conciencia, hasta que puede llegar al nivel máximo de conciencia, que es cuando alcanza la conciencia indiferenciada, es decir, cuando el ser humano es consciente de ser y de no ser nada, no de ser hombre, de ser mujer, de ser argentino, de ser lindo, de ser feo, de ser, es consciente de ser. Y no se siente ni persona, ni hombre, ni mujer, ni animal, ni nada, es nada más. En ese punto interno que en la persona en meditación se puede llegar a sentir soy y no soy nada, no tengo un determinado cuerpo, ni me identifico ni con un cuerpo ni con una cara, no tengo nombre, no tengo patria, no tengo etiquetas de ningún tipo, en ese punto es donde el ser humano es totalmente creativo. Si puede llegar a ese nivel, llega al nivel máximo de la conciencia. Y ahí no hay límites. Ahí puede crear una imagen y si eso que crea ese nivel, a nivel de su mente, obviamente, lo mantiene y lo puede sostener, eso se va a materializar. Y ese es el poder creativo del ser humano máximo. Silvia dice, pero el hombre que sabe que él tiene un plexo solar no temerá a la crítica ni a nada. Él estará demasiado ocupado irradiando valor, confianza, éxito por su actitud mental. Él hará pedazos las barreras y saltará sobre el abismo de la duda y la vacilación colocados en su sendero. Es un extracto
La llave maestra de Charles Haanel. Charles Haanel es un excelente autor del movimiento que se dio en Estados Unidos, Norteamérica, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, ese movimiento tan sabio llamado Nuevo Pensamiento. Es uno de los autores. No es mi preferido, pero es uno de los autores de ese grupo, todos muy recomendables. Charles Haanel, Thomas Troward, William Wattles, Napoleon Hill, Neville Goddard, autores Joseph Murphy, James Allen, Ralph Waldo Emerson, todos autores impresionantes que están en línea con todo esto que estamos hablando. Esta frase que en particular puso Silvia hace alusión al plexo solar. El plexo solar es una parte del cuerpo física, donde algunos místicos consideran que hay una conexión con las emociones o con una parte de la mente, pero está bueno, pero no es fundamental. La conexión, quiero decir, esto de asociarlo al plexo solar, que es una parte del cuerpo que está por ahí atrás del estómago. No hace falta hacer asociaciones físicas. Ya sabemos dónde está nuestra conciencia. Cerremos los ojos, están nuestros pensamientos y sentimientos y ahí estamos. Y si nos descondicionamos, o sea, eliminamos reglas, subimos en conciencia, como en una escalera. Y si nos condicionamos, o sea, nos creemos cosas fijas, bajamos en la escalera. Cuanto más bajamos, menos creamos. Cuanto más subimos, más creamos. Julio César Nicolai dice, todo lo que soy no me deja ser. Me mató ahí, todo lo que soy no me deja ser. Bueno, lo que soy, lo pone en minúscula, sería la persona condicionada. Todo lo que soy hoy. Soy argentino, mayor, tengo barba, me gusta el fútbol, me gustan miles de cosas, tomo esto, me gusta esta comida, soy socialista, tengo tal ideología, tengo tal religión, etcétera. Todo eso es lo que soy en minúscula. Ese es el hombre condicionado, no creativo, rígido, fijo y mortal. Por lo tanto, porque sus creencias así lo establecen. El hombre descondicionado es el que se libera de todas esas creencias y por lo tanto puede elegir lo que cree. Y el ser humano, el hombre que puede elegir lo que cree, entonces puede elegir lo que crea. Elige lo que cree y elige lo que crea. ¿Se entiende, no? Luz y Nico dicen, o sea, cuando dudo entonces es que la creencia aún está presente, entonces debería volver a la afirmación o bien meditar porque esa creencia está aún presente. Sí, dudar es tener una creencia a medias. ¿Está bien? Si yo creo A, pero a veces creo B, estoy dudando. Si siempre creo A, no dudo. Y si siempre creo B, no dudo. Pero si creo A y a veces B, ahí estoy dudando. Entonces, como la creencia no está fija, y yo estoy diciendo, a ver, voy para el norte, pero para el sur. Voy para el norte, pero para el sur, ¿a dónde voy? A ningún lado. No avanzo. Estoy parado en un lugar. Entonces no tengo poder creativo cuando la mente no se dirige coherentemente en una dirección específica. Si en la mente se crea una situación y nada que esté en contra de esa situación, y yo siento esa situación como real en este momento presente, dice yo quiero esto y no hay nada que se me oponga y no tengo ningún miedo, ninguna duda, quiero tener eso, y logro concebirlo en mi mente y que esa concepción no se vaya, o sea, que sea permanente, que esté en mi mente y que en el momento, por más que yo veo las evidencias físicas me marcan que yo no estoy en esa situación, yo sé que ya estoy en esa situación, porque estoy a nivel mental. Y lo que se da a nivel mental posteriormente se materializa. Ahora, hay un periodo en el cual yo en mi mente soy un genio, pero en la realidad veo que toda la gente me dice que soy un tarado. Pero en mi mente soy un genio, o soy en mi mente el mejor pianista del mundo. Pero la gente me dice, che, vos no sabés tocar el piano, che, vos no sabés tocar el piano, che, vos no sabés tocar el piano. Esas son las evidencias. ¿Eso es qué? Es el resultado de mis creencias anteriores, porque yo antes creía que no podía tocar el piano. Entonces la gente me dice, vos no podés tocar el piano. Ahora, un día clavé en mi mente la creencia de que yo soy el mejor pianista del mundo. Y lo siento como que lo soy y digo, amén, así sea y así va a ser materialmente en un tiempo. Ahora, durante un tiempo
yo voy a ver que yo tengo la creencia perfecta, la confianza total, la fe total de que voy a ser el mejor, o que soy, en realidad, porque al mundo mental ya soy, en el mundo de imaginación consciente, ya soy el mejor pianista del mundo, y sin embargo abro los ojos y la gente me sigue diciendo que no sé tocar el piano. Bueno, ese es el desafío de la fe. Estoy creyendo algo que no es. Si lo puedo mantener en esa situación contra viento y marea, entonces eso que hoy es a nivel mental, a partir del proceso creativo, se materializa y se transforma en una realidad material. Carolina Lauría dice, yo creo que la perseverancia es importante. Sí, por supuesto, la perseverancia es no aflojar. O sea, si yo tengo fe en algo y mañana me olvidé, ya está, se perdió la fe. O mañana tengo fe en otra cosa. O sea, la perseverancia es un componente fundamental de la fe. O sea, la fe es algo que se instala y no se puede mover. Si se mueve ya no es fe, ya es una creencia móvil. O sea, una creencia como cualquier otra de las que tenemos. También es importante ser humilde. No sé si es importante ser humilde o si es tan vital. A ver, lo que sí es importante es que yo no me crea superior a otros. Si eso lo llamamos humildad, sí, perfecto, porque si yo me creo superior a otros, entonces voy a tratar de crear situaciones que van en contra de la conciencia universal. Y la conciencia universal, probablemente yo logre un resultado si tengo mucha fe y mi fe es de fierro y yo digo, quiero destruir a otro país. Y probablemente algo logre. Pero después va a venir todo para atrás porque hay una ecología universal, o sea, la conciencia universal no quiere, no hace prevalecer a nada sobre nadie. Entonces yo puedo lograr prevalecer sobre otra persona, pero no ayudándome con el poder creativo de la conciencia universal, sino a lo sumo con el poder creativo de la conciencia personal. Pero no es conveniente, porque es como remar contra el mar. O sea, podés remar un poquitito en un barquito en contra de las olas. Sí, 1 metro, 2 metros, 10 metros y te morís. Estás exhausto y ya el mar te lleva para el otro lado. O sea, el universo va en la dirección del amor, de la creación, del bien común y todos iguales y somos uno y todo perfecto para todos. Cualquier cosa que vaya en oposición a eso tiene poca vida. Silvia Seusek dice, ya no canta más, no entendí, alguien que no canta más. Rogelio Romero de Texas dice, la fe es dar por hecho un resultado. Sí, tal cual, la fe es dar por hecho un resultado que hoy ya es, pero es a nivel mental, y ya lo doy por hecho. Ya está, ya lo tengo y me siento como si lo tuviera. Si logro mantener esa sensación, ese sentimiento, esa seguridad, y que por supuesto se traduce en la alineación total de las fuerzas psíquicas, el resultado se produce, porque las fuerzas psíquicas son las que gobiernan todo. Gobierna nuestra conducta, gobierna lo que decimos, lo que hacemos, lo que soñamos, lo que pensamos, nuestro lenguaje corporal, a dónde se mueve nuestro cuerpo. O sea, con total sabiduría, nuestra mente subconsciente es capaz de ejecutar aquello que nosotros le hayamos instalado con total seguridad. Juana Piñeiro dice, estamos todo el tiempo luchando contra nosotros mismos. Todo lo que creamos ha sido programado desde fuera de nosotros. Y casi todo, sí. Por ejemplo, el otro día una persona me dice, no, porque yo creo, realmente se me está complicando mucho conseguir trabajo, está difícil. Y yo le pregunto, ¿y vos qué crees? ¿Que el mercado laboral en la Argentina está complicado o sea, se complica mucho o que es algo posible conseguir trabajo? Y no, yo creo que es muy complicado. Bueno, listo, ahí está. Esa es la creencia que vos tenés. Hay mucha gente que hoy en el mercado laboral le está yendo bárbaro y está teniendo éxitos y viajando por todo el mundo. Y si le preguntás el mercado laboral está complicado, te va a mirar como decir, mirá, no sé, la verdad no conozco, yo no tengo ningún problema. O sea, esa persona simplemente estaba viviendo su creencia. ¿Y de dónde sacó esa creencia? Y se le fue inculcada o tuvo alguna vez un pensamiento de miedo que le dijo, uy, cuando salió fíjense cómo funciona el miedo, muy de a poquito. La persona esta a lo mejor cuando fue a buscar su primer trabajo, ni siquiera sabe cómo es el mercado laboral, no sabe si es bueno, fácil, difícil, no sabe nada. Pero como no sabe nada, tiene miedo. Como tiene miedo, ya tiene una creencia negativa inicial, como una raíz del mal, que es el miedo,
la raíz de una creencia negativa, sin ninguna evidencia, porque él nunca fue a buscar trabajo y le fue mal. No, nunca lo hizo. Pero cuando lo hace por primera vez siente miedo, se le cuela miedo en la mente. Entonces eso genera obviamente un estado creativo negativo y le va mal. También podemos explicarlo de manera racional, totalmente técnica esto. Tiene miedo, transpira, no mira a los ojos, no maneja bien las entrevistas, le tiembla la voz, no tiene una voz firme, no muestra seguridad, se lo ve nervioso, tiembla, etcétera, le salen mal los ejercicios, le va mal en la búsqueda. Entonces tiene una evidencia negativa. Y ahora dice, sí, yo tenía miedo del mercado y realmente el mercado es difícil. El mercado laboral está complicado. Yo tenía miedo infundado, pero ahora es fundado. Listo, se le instaló la creencia de que todo es difícil y que conseguir trabajo es difícil y va a tener problemas para conseguir trabajo toda la vida. Y va a vivir en complicaciones laborales porque su creencia así se lo dice. ¿Y dónde salió su creencia? De un primer pequeño miedo. Ese pequeño miedo que no vino de ningún lado, vino de él, le generó una experiencia negativa. Esa experiencia negativa le generó una primer creencia en contra. Esto es lo que se refiere en la Biblia con este hecho de que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento. O sea, se acostumbraron a que yo no creo las cosas, sino que las tengo que conocer mirándolas, que están afuera. Entonces yo quiero entender este cuaderno que tengo acá adelante y lo tengo que estudiar, porque el cuaderno existe y yo no tengo nada que ver con su creación. O sea, se confundieron ahí, se le dio vuelta a la realidad. Pasaron del creer para ver al ver para creer. Y a partir de un poquito de miedo ya todo se complica y todo el entorno se vuelve negativo. Y con un entorno negativo se nos generan más creencias negativas. Y con más creencias negativas tenemos más evidencias negativas. Y con más evidencias negativas tenemos más creencias negativas y así nos salimos más. ¿Cómo se sale de ahí? Se instala la creencia positiva, por decreto. Viene cadena nacional. ¿Sí? Se cortaron todos los programas, se acabó la joda. Acá esto es así. La persona viene de 10 años de tener problemas laborales, pero un día dice, yo consigo el trabajo que quiero y es posible. Y lo clava en toda su mente. Y si puede hacer eso, tendría que ser Jesucristo para eso, pero bueno, o estar muy ejercitado, tener mucho poder de la fe. Si puede hacer eso, en un segundo se acabaron todos sus problemas. Si no puede hacer eso, bueno, entonces aplica afirmaciones. Y en vez de convencer a su mente en un instante, convence a su mente muy gradualmente, a través de semanas o meses, de insertarle afirmaciones desde la mente consciente hacia la mente subconsciente. Federico Palau dice, ¿el amor tiene relación con la fe? A ver, todo tiene relación con todo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se vuelve totalmente consciente, se da cuenta cómo funcionan las cosas. Así es simple. Cuando uno se da cuenta cómo funcionan las cosas, primero ve que la fe es el mecanismo creativo y que el amor también es el mecanismo creativo. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza de la conciencia universal, es hacia donde la conciencia universal empuja. Entonces yo puedo, a través de la fe, crear todo lo que quiera. Ahora, si creo en contra del amor, estoy mal, porque estoy yendo en contra de la conciencia universal. Entonces estaría creando a medias. No, sería otra vez el ejemplo anterior de estar en el mar. Si yo estoy en el mar, puedo nadar para donde quiera, pero me conviene nadar hacia la corriente. Va a ser más fácil con la corriente. Bueno, crear en línea con el amor es como crear hacia la corriente, porque esa es la fuerza del universo. Nixo de Córdoba dice, Rhonda Byrne se llama la autora. Lo meritorio para mí fue que popularizó con gran destreza conceptos antiguos y valiosos. Y por supuesto, toda persona que difunda una buena idea está haciendo un bien, pero la realidad es que la idea estaba difundida. Es más, hay libros que a mi juicio están mucho mejor escritos que el libro del secreto. Simplemente lo que tuvieron fue que manejaron muy bien el marketing con herramientas más modernas. Los libros antiguos, libros del siglo pasado, principio del siglo pasado y del siglo anterior, obviamente no tuvieron tanto marketing en su momento cuando salieron, tuvieron menos alcance. Pero bueno, su mérito está en el marketing.
Sí, pero en realidad yo creo que sería mucho más honesto cuando las ideas ya están, lo que hay que hacer es difundir las ideas de lo que ya están. Pero bueno, eh, no tomar esa idea y difundirla como propia. Pero bueno, Alicia Tocino dice, el inconsciente es simbólico, de ahí está el tratamiento de la Biblia para conectarnos con el Creador. Sí, es que la Biblia, si la Biblia no fuera simbólica, no diría nada. Sería todo un montón de historietas de un hermano que mató al otro, de un creador que creó el universo en 6 días. Y uno dice, ¿en 6 días? ¿Cómo puede ser? No, no, es todo simbólico, todo psicológico. De la Virgen María que creó, que tuvo un hijo sin ser... sin intervención de un hombre. Fíjense que eso es una metáfora clarísima del proceso creativo, donde el verdadero proceso creativo de la persona es la capacidad de generar algo sin intervención de un estímulo externo. Ese es, o sea, el acto de la Virgen es como la descripción perfecta del acto verdaderamente creativo. Yo creo algo cuando no tomo nada de ningún lado y nadie interviene y nadie me ayuda y nadie me fecunda. O sea, sale de adentro mío, nada más. Se genera, lo genero yo entero. Ernesto Daisich dice, la ciencia de la vida que constituye el gran estudio estriba en encender en nosotros el principio luminoso de la razón que hemos recibido del cielo, en transformar la naturaleza de los hombres y en hacer que la perfección moral constituya su finalidad y su destino. Confucio. Bueno, Confucio tenía una visión muy material también, recordemos, o sea, siempre Confucio se dirigió mucho a la convivencia social. Fíjense que ahí habla de el principio de la razón. La razón está bárbara, te permite entender muchas cosas, pero la capacidad creativa de la conciencia no te la permite entender, porque la razón se basa en el ver para creer y no en el creer para ver, que está por sobre la razón. Fíjense que hay una frase en la Biblia muy interesante, siempre choqueante, que habla de, después la pueden buscar si quieren, una historia o una frase en la cual se dice al que poco tenga o al que tenga le será dado. O sea, al que tiene se le dará. Y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Yo me acuerdo que de chico, muy chico, leía esa frase y yo decía, pero esto es una locura. ¿Cómo es esto? Es una maldad esto. ¿Cómo? Al que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Y yo dije, pero esto, ¿por qué no me lo explican en la misa? Decía. Y nunca nadie explicó nada de eso. No sé, por lo menos a mí no me tocó. Pero esa frase expresa perfectamente todo lo que estamos hablando acá. Fíjense, ¿a qué se refiere? Obviamente que lo descubrí unos cuantos años después, estudiando mucho y encontrando miles de interpretaciones hasta encontrar una que cierre perfecto, que es al que tiene mucho en su conciencia, o sea, al que es capaz de crear en su conciencia, todo le será dado. Porque lógico, si lo crea en su conciencia, después se va a materializar. Y al que no tiene, o tiene muy poco en su conciencia, hasta lo poco que tiene le será quitado. No, perdón, la frase dice, el que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Que uno dice, no cierra esa frase. Como si no tiene un poco, no tiene nada. Pero la frase dice, al que no tiene en su conciencia, eso es lo que no dice, lo poco que tiene material le será quitado porque su creencia es negativa. Entonces su futuro es peor que el presente. O sea, en su mente tiene el futuro. ¿Se entiende? Porque si lo que está en la mente, bien consolidado, después se va a materializar, en la mente está el futuro y en las evidencias está el pasado. O sea, yo veo el pasado y pienso el futuro. ¿Está bien? Lo que estoy viendo es el resultado de mis pensamientos pasados. Y lo que tengo en mi mente hoy es lo que va a configurar mi futuro. ¿Se entiende ahora la frase? Fíjense que es frase dura si uno la lee literalmente, pero obviamente la interpretación no es literal. Silvia Zeusek dice, está buena esa frase, todo lo que sigue al soy XX es lo que no deja ver lo que soy.
Bien, sí, lo que soy XX son condicionamientos. Soy esto, soy aquello, soy lo otro, son condicionamientos que reducen mi poder creativo. Si yo puedo poner mi mente en que soy y nada más, entonces tengo todas las posibilidades creativas a mi alcance. Pedro Martínez de Mendoza dice, somos co-creadores al igual que Dios. Hemos olvidado lo que somos, tenemos la capacidad de crear nuestro mundo. ¿Elegís vivir en un mundo amigable o en un mundo hostil? Sí, en realidad elegimos, pero inconscientemente, o sea, en realidad no elegimos. No estamos haciendo uso de nuestro libre albedrío. O sea, es una situación en la cual podemos elegir, pero no estamos eligiendo. Creemos que no podemos elegir. O sea, estamos en una situación rarísima, sufriendo en realidad con el poder de cambiar totalmente la realidad, pero no usándolo porque creemos que no lo tenemos. O sea, por una falla en nuestras creencias. Tomás de Alicante dice, pienso que hemos avanzado mucho, pero aún nos queda. Por supuesto, hay que aplicar todo esto, hay que llevarlo a la práctica y crear la realidad deseada. Y los invito a todos, ahora que ya terminamos la charla, que empiecen hoy a crear la realidad deseada. ¿Cómo? Fijando en su mente lo que desean y no permitiendo que nada ni nadie lo cambie. Ninguna evidencia, ni persona, ni frase, ni noticiero, ni televisión, ni libro, ni nadie. Porque ese es el poder de la fe, es contra todo. La persona creativa es una necia, optimista y amorosa, pero totalmente necia. Hay optimismo, amor y yo voy a lograr esto. Por supuesto, alineado con el bien común, porque si no vamos en contra de la conciencia universal y eso sería como ir contra una locomotora infinita. No tiene sentido. Hoy mismo empecemos a decretar el futuro deseado. Bien. Javier dice que no entendió la metáfora de la Virgen. La metáfora de la Virgen es la metáfora de una situación en la cual alguien genera algo ante la ausencia de toda fuerza exterior, o sea, en un acto creativo total. Esa es la definición de un acto creativo. Un acto creativo no es la consecuencia de otra cosa. No es la consecuencia de un estímulo, ni de algo que leí, ni de algo que veo, ni de algo que aprendí. Es algo que nace de adentro mío sin ninguna intervención externa. ¿Se entiende? Carolina Raber dice, si es creer para ver y si la realidad la creamos a partir de nuestra fe, entonces la verdad es una construcción y no una verdad última. No, esa es la verdad. Esa es la verdad y la única verdad. La única verdad es que la fe crea la realidad y que proyectamos la realidad. Esa verdad no se puede cambiar, no es subjetiva. También todo lo demás es subjetivo, porque depende de lo que yo quiera armar y de lo que yo imagine y voy a proyectar mi realidad. Es subjetiva, pero hay leyes básicas y una ley es justamente la que maneja el proceso creativo. Esa no la podemos cambiar. ¿Está bien? O sea, no podemos, por ejemplo, yo puedo crear lo que quiera y creer lo que quiera y crear lo que quiera. Todo es subjetivo. Lo que no puedo hacer es hacer que lo que yo creo no se materialice. Eso no lo puedo hacer. Eso es parte de la verdad total. Eso es la verdad independiente de lo que a mí se me ocurra. O sea, esa es una verdad objetiva. Esa es la verdad y esa es una verdad y es la verdad para todos. No la podemos cambiar. Todo lo demás se puede transformar, hacer subjetivo y cada uno puede armar el universo que quiera. Claudia Bello dice, yo lo entendía como el que tenga gratitud se le dará. Está en el libro La magia, continuación del secreto. Pero esto si se refiere a la frase de la Biblia, les sugiero que lo busquen en la Biblia, ¿está bien? Al que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Bien, léanla, búsquenla y después la debatimos. Lucy Nico Mankiewicz dice, cuando un inventor no llegó a crear algo es porque le faltó fe o porque no estaban dadas las condiciones para crearlo. Y no sé, no podemos saber lo que le pasó a otro. Podemos saber lo nuestro. ¿Está bien? Solamente vemos nuestro universo, creado a partir de nuestras creencias. ¿Está bien? No podemos saber si un inventor no llegó a crear algo. Seguro que si no lo creó es porque le faltó fe. Seguro. Porque no hace falta, no hay ninguna otra condición, pero eso no lo podemos saber. María Rosa nos aclara que la frase que hacíamos alusión está en el Evangelio,
en la parábola de los talentos. Bien, bueno, busquémosla. Bien. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Ya se nos pasó el tiempo. Espero que haya servido. Los invito realmente, pero a salir, a crear la realidad deseada y a dejar de tragarnos la realidad creyendo que es fija y creyendo que es inmodificable, cuando en realidad es la que creamos nosotros sin darnos cuenta. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar control de ese proceso creativo y dejar que se genere alocadamente y hacerlo a conciencia y dirigido hacia el bien común y hacia los deseos propios y hacia ningún otro lado. Ahí José Luis Garasto nos pasó esta tremenda frase, la googleó y dice: porque al que tiene le será dado. Fíjense qué interesante, al que tiene le será dado, y al que no tiene, uno dice no tiene nada, aún lo que tiene le será quitado. Pero ¿cómo? Si no tiene, ¿qué le va a ser quitado? Fíjense que se están refiriendo que al que tiene a nivel de su conciencia, o sea, al que tiene fe, al que tiene capacidad creativa, le será dado. Al que no tiene capacidad creativa, si de casualidad tiene algo hoy material, le será quitado porque lo va a perder, obviamente, porque su capacidad creativa hoy es cero, entonces en un futuro su materialización va a ser cero. Bien, bueno, gente, muchas gracias a todos. Vamos a saludar como corresponde antes que se vayan. A ver a la gente que se sumó: Adrián Mazara, Alejandro Vallaro, Alicia Tocino, Ana Julia Mendiola, Carolina Raber, que llegó tarde, pero después puede escuchar la grabación, Claudia Lucero Fara, Claudia Bello, David Coronado de México, Dulce Carolina Labría de Almagro, Ernesto Daisich de Capital, Ezequiel Perona de Villaluro, que ahí pasó un link que no lo mencioné, bueno, después lo puedo aclarar en el grupo. Ezequiel pasó un link y no me di cuenta bien qué era. Federico Palau de General Villegas, Javier Maldonado de Tucumán, José Luis Garasto de Inglaterra, Juana Piñeiro de La Coruña, España, Julio César Nicolai de Ramos, Leandro Baldo de Santa Fe, Lucy Nico de San Fernando, María Rosa Camandona de Rosario, Martín Longo de Buenos Aires, Martín Sabo de Chaco Resistencia, Mercedes Troncoso de Buenos Aires, Miguel de Nino de México, Guadalajara, Nicolás Oberda de Buenos Aires, Nixo de Córdoba, Rogelio Romero de Texas, Estados Unidos, Sandra Spuches, creo que es, ¿no?, de Lanús, Silvia Seusek de Buenos Aires, Tomás de Alicante, España, y bueno, algunos ya se retiraron. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Ahí Ezequiel nos aclara que el link que colgó es un enlace donde está el libro El Secreto. Buenísimo. Alguien tal vez después lo puede bajar y subirlo al grupo, así nos queda ahí disponible. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Chao.